mas tenga la paciencia su obra completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Ahí dice, para que seas. Recordemos que cuando yo les he hablado un poco atrás en Génesis, ¿sí? Como la forma en que Dios establecía o fue dándole orden a la creación, ¿no? Sea la luz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y la luz fue. Todo lo que Dios decía se hacía. Y luego decía, y vio Dios que era bueno. O sea, Dios primero decía, bueno, hay que hacer esto. Luego eso se hacía porque obedecía la creación a Dios, pero luego Él se aseguraba que fuera bueno. Y con todo hizo así. Usted puede leer todos los primeros capítulos de Génesis y encontrará que y vio Dios que era bueno. Creo que la única vez que no dijo que era bueno fue cuando hizo al hombre, ¿no? Creo que cuando hizo a la mujer sí, pero bueno, al hombre... Por eso algunos hay algo que pasa en Colombia y no, eso no pasa en este país, no, eso pasa en otros países, ¿no? El Día del Hombre es ignorado completamente. Y el Día del Padre, ¿sí? Usted no ve, yo los desafío que ustedes caminen las cafeterías ese día a ver si las encuentran llenas, ¿sí? Sí, hay un desequilibrio ahí, pero bueno, estas bromas nos ayudan a entender algo. Miren, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Ustedes no es obra de sus padres. ¿Sí? Diría un pastor famoso, ¿no? De un momento de avivamiento de los papás. No, usted es obra de Dios. Él diseñó cada célula que usted tiene. Y por eso es que cuando Él dice sea, no está narrando una historia, sino está dando una orden directa. Por lo mismo, porque toda autoridad tiene en los cielos y en la tierra sobre sus hijos. Entonces aquí está diciendo para que tú seas, o sea, la paciencia tiene su obra completa para que Él desea que seas perfecto y cabal. La palabra perfectos en la Biblia, que lo estaremos trabajando también el año entrante, la palabra perfectos se traduce como madurez, para que seas maduros. Porque en la Biblia, bueno, los que vieron el discipulado nivel 1, los hijos tetnos y los hijos huios. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Diría, tengo no mencionaré su nombre, pero hay un famoso pastor amigo mío que los pondría a repetir el discipulado. ¿Y por qué me miras No, yo miré en general. Los hijos tetnos son los hijos inmaduros o niños en Cristo. Sus hijos, los más pequeñitos, son tetnos. Apenas están empezando a conocer la vida. Ellos son salvos, son amados de Dios o amados por Dios, pero ellos todavía no tienen la madurez, o sea, ellos todavía son dominados por sus emociones. Por eso los niños normalmente cuando no tienen algo suelen llorar. Porque son sus emociones, su respuesta es llorar. Nosotros sabemos que hay veces que se puede tener algo y hay veces que no se puede tener algo. Pero eso no nos da la madurez, pero el niño no tiene esa madurez. Entonces, él no concibe la idea de que, por ejemplo, no puede comprarse un dulce, no puede comprarse un juguete, o que hay juguetes que se pueden comprar de acuerdo al presupuesto de sus papás. El niño no sabe de esas cosas. Eso es inmadurez. Pero dice la palabra que también están los hijos huíos, que son hijos maduros espiritualmente. Entonces la iglesia está llena de hijos tetnos y hijos huíos, de hijos inmaduros y de hijos maduros. Por eso usted notará que hay cristianos que a pesar de que llevan, miren, a diferencia del crecimiento humano, el crecimiento espiritual no es por el tiempo. Usted no puede detener su crecimiento humano. No puede. Sí. Bueno, sí, las mujeres sí pueden porque no pasan de los 15 años, pero usted no puede detener el crecimiento humano, de su cuerpo humano. Él va a seguir, todos los días va creciendo. Su cabello, todo crece. Pero el crecimiento espiritual sí se detiene cuando usted corta, por ejemplo, las pruebas, cuando usted corta los procesos. Por eso dice la palabra aquí que tenga la paciencia, su obra completa, no incompleta.
Nosotros, en el afán, vivimos en una sociedad, estudiaba un poco, leía sobre esta sociedad moderna, y dicen los expertos, esta es la sociedad del facilismo. Todo lo quieren fácil, todo lo quieren masticado, todo lo quieren rápido. Y todo se ha ido, digamos, diseñando, se ha ido enfocando en hacer las cosas mucho más rápido, que no siempre quiere decir que se hacen bien. Esta es la generación, por ejemplo, que no se concentra más de 5 minutos. Por eso los videos de 1 minuto, tan famosos en redes sociales, se han hecho virales en el mundo, porque es un video de 1 minuto. Pero tú no puedes meter toda la información valiosa en 1 minuto, por más que quieras. Pero ese video da la fantasía, o ese contenido de 1 minuto te da la fantasía de que ya lo tienes todo, de que ya lo sabes todo. El afán lleva a eso. Entonces, por ejemplo, lo vemos con la comida. La comida, cuando se cocina a fuego lento, sabe mejor. Sabe mejor. Si usted le subes la llama a la estufa, es posible que quemes. Sí. Miren, hay algo que yo admiro de los abuelos, de las personas mayores, es esa paciencia, ¿no? Ellos saben que tiene un tiempo. ¿Sí? Yo iba a mi abuela y estaba en la cocina, y a ella se le preguntaba, ya abuela, porque tenía hambre, ¿no? Y mi abuela, no, todavía no. Esa paciencia, claro, y después yo disfrutaba el sabor de sus arepas, de sus comidas. Pero esa paciencia para esperar el proceso, eso es madurez. En el diseño de Dios, las cosas nacen y crecen para luego llegar a la edad adulta. Es lo que Santiago está describiendo acá. Perfectos y cabales, dice, sin que les falte cosa alguna. Porque, como les enseñaba en estos días en las casas de fe, en los grupos de oración, haciendo referencia a Génesis 1:28, donde dice, y les dijo Dios, fructificaos y multiplicaos. El problema es, ¿qué multiplicas? ¿Multiplicas madurez o multiplicas inmadurez? ¿Multiplicas sabiduría o multiplicas necedad? Porque yo les decía, lo importante no es crecer, sino cómo creces. Lo importante es cómo creces. Entonces, eso hace la diferencia. Crecer bien te da estabilidad en las distintas etapas y retos de la vida. Pero el crecer demasiado rápido hace que omitas procesos importantes o que omitas cosas importantes para aprender y te deja inestable. Cuando viene, claro, al principio no se nota tanto, pero cuando vienen las pruebas, notas. Por ejemplo, en los carros, bueno, los que han tenido la oportunidad de conducir alguna vez, saben que las llantas mal balanceadas, a baja velocidad no se nota, pero a alta velocidad comienza a vibrar el carro de una forma excesiva, peligrosa. Si tú dejas los pernos flojos a baja velocidad, no se nota. A alta velocidad la llanta se puede salir. Y cuando vienes a ver, la llanta supera tu velocidad y la llanta va delante de ti. Hacer las cosas rápidamente no siempre va a garantizar que estén bien hechas. Porque tu mente, en los juegos, los que hemos ido, yo fui de la generación de los juegos de video, y a nosotros los de carrera nos gustaba, siempre buscábamos ¿qué? Los atajos. ¿Sí? Siempre al mundo siempre le ha gustado los atajos para llegar más rápido, atajos para ganarle al otro. En la parte espiritual, en la parte humana, no puedes tomar atajos. Decía el pastor Jesús Arián Romero hace algunos años en un artículo, no hay atajos para la madurez espiritual. No hay atajos. Es supremamente peligroso y es casi que un engaño, yo diría, pensar que podemos volarnos los procesos de Dios. Están diseñados por lo que dice Santiago, para que seas maduro, cambia la palabra perfecto por maduro ahí en tu Biblia, maduros y cabales, para que no te falte nada. Porque en el momento de la prueba,
lo echarás de menos. En el momento de la dificultad, lo echarás de menos. ¿Sí? En los que en algún momento hemos desarmado electrodomésticos en casa, siempre sobran tornillos, ¿no? Y por ahí después, cuando algo pasa, ¡ay! Ahí va el tornillo que me faltaba. ¿Sí? Así pasa con la vida. Construimos y construimos nuestra vida todos los días, pero mientras vayamos, digamos, a baja velocidad, no se va a notar tanto que algo falta. Pero cuando venga la prueba, que va a venir, la Biblia ilustra que lo decíamos en la vigilia, vendrá la prueba, no viene de parte de Dios. Ahí el versículo que trabajábamos el viernes no dice que es que Dios prueba tu fe, dice que las circunstancias, el fuego, prueban la calidad de la edificación. Así que no es Dios caprichoso demostrándote que te equivocaste. La misma vida se encarga de ponerte a prueba, de ver qué tan estable estás. Y es allí donde echarás de menos los procesos de Dios. Echarás de menos esa fortaleza espiritual. Les hablaba del ejemplo de los padres de Nick. Pastores, habían servido toda su vida al Señor y les nace un niño sin piernas y sin manos. Ahora, el testimonio de este hombre, por lo cual miles y miles de jóvenes han llegado a Cristo y sus conferencias han bendecido la vida de miles de personas en el mundo y lo continúan haciendo, tiene la esposa que muchos hombres quisieran tener, tiene la familia que muchos quisieran tener y sin piernas y sin manos. Ahora, yo les preguntaría a muchos, ¿dónde está tu Dios? ¿Crees en un Dios que ellos pudieron haberse hundido en esa prueba, los papás de Nick? Pudieron haber cedido ante la presión de la sociedad, de la iglesia, juzgándolos por eso. O hacer de ese niño alguien extraordinario, impresionante. La prueba está diseñada no para destruirte, está diseñada para proyectarte a algo mucho más grande. Pero eso solo te lo permite ver la madurez. La madurez. Dice acá, se traduce desde el griego teleios, que significa completo, íntegro, maduro, bien desarrollado, adulto. Nosotros ya recibimos la naturaleza de Dios. Significa que tenemos el poder de pensar, actuar y vivir como Cristo lo hizo. A veces tenemos una tendencia a excusar nuestras acciones con, es que somos humanos. Y sí somos humanos. Pero una cosa es entender nuestra humanidad y otra cosa es excusar nuestra humanidad. Entender es tomar acciones para que no siga pasando lo mismo. Excusar es que siempre que yo cometo un error, digo, es que somos humanos. Pero el hijo maduro es el que aprende a corregir. El hijo maduro no es perfecto, pero aprende a escuchar la voz de Dios. Es capaz de doblegar su corazón si es necesario. El hijo maduro tiene la integridad para reconocer cuando se equivoca, para cambiar el camino. El hijo maduro tiene la sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea, el hijo maduro es muy más guiado por el Espíritu Santo o la palabra de Dios, que son lo mismo. Y el hijo inmaduro se guía por sus emociones. Por eso nuestros papás tenían una frase, creo que todos, no importa de dónde, qué parte del país eran, pero esta frase era de todo papá. O sea que si su amigo le dice tírese de un puente, usted también se tira. Porque nosotros excusábamos que cuando estábamos con los amigos hacíamos todo tipo de locuras. Esos son hijos inmaduros. Yo les decía en una charla hace algunos años a unas jovencitas, les decía, miren, yo no vine aquí a regañarlas, yo no vine aquí a juzgarlas, pero quiero decirles algo, tus amigas te van a aplaudir todo lo que hagas, pero el día que quedes embarazada, ninguna de ellas va a sacar de su bolsillo para darte para los pañales, ninguna de ellas va a estar en el hospital con los dolores de parto. Cuando no tengas para darle de comida a tu bebé porque tal vez tu poquita edad no te alcanza para un buen trabajo, un buen sueldo, un buen salario, y no haya en tu casa para la comida, ¿cuántas de tus amigas que te aplaudieron la fiesta, que te aplaudieron la salida,
sacan de su bolsillo para decirte, ven, es que yo te animé a que estuvieras con ese chico, ven, yo te doy para, reconozco. Ninguno. Los amigos son buenos para aplaudirnos todo lo malo, pero el día que nos pasa algo, ellos no están. Nos toca vivir solos a nosotros la prueba. Entonces el hijo maduro o el hijo huíos no se deja llevar por sus emociones porque sabe que cuando se estrelle va a estar solo. Y claro, Dios va a estar ahí. Dios no deja solo a sus hijos. Pero ¿sabes algo? Duele levantarse del golpe. Duele. Cada vez que yo me caía de la bicicleta por ir a alta velocidad, varios días cojeando porque la rodilla me dolía. Y ya mi mamá me había curado la rodilla. Pero duele caminar así. ¿Cuánto no duele una herida en el alma? Años puede doler. Entonces el hijo maduro es el que todo el tiempo está filtrando la información y las decisiones que toma. El hijo maduro dice, esto me conviene, esto no me conviene. El hijo maduro no es el que está necesitando que Dios, no sé, le hable del apocalipsis, le hable de los últimos tiempos para sentir miedo y no hacer las cosas. No, el hijo maduro dice, todo me es lícito, sí, pero no todo me conviene. Todo no me conviene. Tiene la capacidad de autocontrolarse. ¿Cómo lo hace? No es automático, es a través de la palabra de Dios. Es a través de la oración. Cuando siente que su temperamento, por ejemplo, va a explotar, el hijo maduro sabe que ir a la presencia de Dios le trae descanso, entonces va, ora, y luego si viene y conversa y resuelve. El inmaduro hace lo contrario. Primero actúa con locura, con insensatez, y luego tiene que con mucha vergüenza soportar las consecuencias de sus actos. Hay un llamado interesante en esto. Para finalizar, quiero que me acompañen por favor a 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Pablo es uno de los hombres que más admiro después de Jesucristo, porque fue un hombre que supo esperar. 1 Corintios 14. Creo que pocos sabemos que Pablo tuvo un proceso de 20 años antes de empezar su ministerio. Cuando él tiene ese famoso encuentro con Jesucristo en camino a Damasco, Pablo no empezó ahí a predicar, a hablar, no. Pablo era un hombre muy perfeccionista, así que él le gustaba hacer las cosas bien hechas. Era un maestro de la ley. Antes de predicar, él quería asegurarse de tener la información correcta acerca de Jesucristo. Por eso pasó por lo menos 20 años en formación. Ahora no quiere decir que todos tengamos que pasar todos esos años, pero miren que Pablo supo esperar. Ahora si usted lee toda la vida de Pablo, todos los viajes que hizo, todas las personas que pudo evangelizar, todas las pruebas que tuvo que soportar y salir en victoria, fue porque el proceso había sido exitoso. Yo estudié un poco, acá hay algunos que están estudiando ingeniería, pero yo estudié un poco acerca de lo que es la construcción de los materiales. Por ejemplo, hay metales que llevan unos procesos, y si usted los mira terminados parecen iguales, ¿no? Y uno va a ser más económico del otro. A sus ojos humanos parecen iguales, pero cuando usted le coloca un microscopio, usted nota la diferencia. Por ejemplo, los materiales que son más costosos, los aceros inoxidables y todo eso, pues son porque tienen unos procesos para aumentar su resistencia, dependiendo de hacia dónde se van a utilizar. Entonces, claro, usted puede siempre comprar materiales más económicos, pero eso no va a garantizar que su construcción, su vida, que recordemos en la Biblia, la casa construida es tu vida, quede bien construida. Curioso, ¿no? A veces le invertimos mucho más dinero a otras cosas que no son tan importantes, por ejemplo, como la ropa, pero cuando se trata de nuestra propia vida, la casa, de lo que habla la Biblia, no invertimos tanto. Y es ahí el porqué, cuando viene el desastre natural, cuando tiembla, que dice Jesús, vendrá la tempestad contra la casa, fallamos. ¿Por qué fallas? Porque el material, la calidad de tu fe, no está todavía completada. Y es por eso que la circunstancia termina por hundir a muchas personas. Entonces el hijo inmaduro o el hijo tetnos
Es un hijo que siempre va a estar, claro, Dios lo ama y Dios lo va a cuidar, pero va a estar metido siempre en problemas. Pero el hijo maduro ha aprendido a construir. Es más, el hijo maduro no es un hijo dependiente. ¿Saben lo que hace? Les voy a buscar un video a ver si se los puedo compartir acerca del proceso de regeneración de las águilas. ¿Saben lo que hace el águila cuando sus polluelos tienen ya cierta edad? Los lanzan desde muy alto. O vuelas o te mueres. Y pastor, qué cruel. Ay, cruel. Y hay papás que tienen niños, ¿sí? Niños de 40, no los quieren soltar. Pobrecito. ¿Sí? No me meto en estos terrenos. ¿Sí? Dice el Señor que hay que ser prudentes, dice el Señor. Pero pasa eso. A veces nosotros, en el afán de sobreproteger no solo a los hijos, a veces a nosotros mismos, caemos en el error de los hijos tetnos, de malos materiales en nuestra fe, de no construir correctamente. Como te digo, Dios no va a venir, no se va a aparecer un día a juzgarte ni a probarte para dejarte en vergüenza, en ridículo, no. Pero la vida sí. La vida sí te va a poner desafíos muy grandes en tu trabajo, en tus finanzas, en la familia, en salud. No estamos exentos de esas cosas. Entonces es mejor, como digo yo, como dirán los abuelos, a fuego lento, paciencia en el proceso. Invierte bien en ti mismo. Por eso dice la palabra por allá en el libro de los Hechos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Miren, a Dios no le interesa tanto ver las iglesias o los auditorios llenos. Eso no nos sorprende al Señor, la verdad. A Dios le gusta es ver que usted cambia su mentalidad. Entonces, cuando yo vengo y me congrego, lo hago porque voy a recibir herramientas para seguirme convirtiendo en un hijo huios, en un hijo maduro, no dependiente. Ustedes siempre tendrán pastores que cuiden, porque Dios los colocó, pero usted no puede ser dependiente de ellos, porque el pastor o la pastora, los líderes, también son personas que fallan como usted. Así que usted no puede sobrecargar su fe 100% en ellos. Ellos están para ahí para guiarte a Dios, pero tú debes desarrollar una comunión total, porque tú no sabes en qué momento. Yo tuve esa experiencia donde en algún momento crítico de mi vida mi pastor no pudo estar, y no estuvo no porque no quería, es porque él mismo estaba librando su propia batalla de fe, teniendo a su esposa en cuidados intensivos en el hospital. ¿Cómo podía yo exigirle que estuviera? Así que, ¿qué hubiera sido de mí si él no me hubiera enseñado a tener una buena relación con Dios? Tenía que esperar, ¿cuántos días, meses, a que él estuviera disponible? Tal vez hubiese colapsado completamente, me hubiera hundido. Pero él me había enseñado, yo siempre le agradezco eso. Cuando tengo la oportunidad de felicitarlo por su cumpleaños, tengo la oportunidad de felicitarlo y darle gracias porque tuvo la paciencia para formar en mí un hombre que tenía una comunión directa, no indirecta con Dios. Mi comunión no dependía de él, siempre me escuchó, siempre me escuchó mis penas, me escuchó desahogarme, pero me enseñó a conectarme con Dios, para que en los momentos de mucha crisis yo no me viniera a pique, para que en los momentos de mucha crisis yo supiera dónde buscar. Y Dios siempre me respondió. Él me enseñó eso. Así que lo mejor que yo les puedo enseñar como pastor, como guía espiritual, yo siempre voy a tratar en lo posible de estar ahí hasta que me case, ¿no? Ya ahí dependo de mi esposa que me deje o no me deje, pero esas son conversaciones para los que no estamos listos ahora. Pero habrá momentos en que mi humanidad no me lo permitirá, en que el tiempo no lo permitirá, pero estaré feliz de ver que ustedes avanzan. La Gran Comisión Tunja es una iglesia que ha venido de menos a más. Hemos venido avanzando. Hemos venido avanzando. Yo sé que a veces no tan rápido como quisiéramos,
Pero yo he aprendido que los procesos rápidos no siempre traen buenos resultados. Los procesos rápidos te emocionan, te ilusionan, pero su esencia no siempre te va a garantizar estabilidad. Y 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar. Observa que la madurez va en tu modo de pensar, no en tu cuerpo. Por eso hay personas de 40 que parecen de 20 y de 20 que parecen de 40. ¿Sí? Dice una famosa canción vallenata, ¿no? De los viejitos quieren muchacha y los jóvenes quieren mujeres mayores. ¿Sí? Eso es inmadurez. Pero dice: no seas niños en el modo de pensar, dice, sino sed. Ahí está el imperativo: sed niños. Dice, ¿dónde? En la malicia. O sea, en un pensamiento maduro. No es vuélvete malo. No. Dice, vuélvete maduro. Dice, maduros en el modo de pensar. La Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo, pero es una mente que se desarrolla a través del conocimiento de las Escrituras. ¿Quién es un hijo maduro? El que cuando tiene una circunstancia, buena o mala, acude a la Escritura para saber qué es lo que tiene que hacer. No reacciona inmediatamente. Primero piensa antes de hacer. El hijo inmaduro hace antes de pensar. El hijo maduro acata el consejo de los padres, especialmente el consejo de Dios. El hijo inmaduro hace las cosas, se estrella y luego llega donde el papá llorando. Los papás nos dan consejos porque quieren ahorrarnos dolores en la vida. El consejo de Dios está ahí para que tú seas una persona que no vivas de caída en caída, de golpe en golpe. El hijo maduro tiene como prioridad romper las estructuras mentales y humanas. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, sabemos, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino transformad, renovad vuestros pensamientos, porque son tus pensamientos los que te vuelven una persona inmadura. Son tus pensamientos los que te vuelven inestable. Son tus pensamientos los que te dejan a merced de las circunstancias. Los capitanes, los barcos pueden ser tripulados por varias personas al mismo tiempo, pero solo hay un capitán. Y cuando las cosas se ponen difíciles en el mar, acuden al capitán, que es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Nosotros no somos el capitán del barco. Nosotros somos tripulantes, pero el capitán es Jesucristo. Él sabe en qué momento hay que hacer. Cuando se levanta la tormenta, Él sabe qué hay que hacer. ¿Saben? Me gusta la sabiduría de Dios porque la Biblia ilustra que Jesús fue no navegante, sino carpintero. En su trabajo, antes de iniciar su ministerio, Él ayudaba a su papá, que era carpintero, a José. ¿Y cómo un carpintero sabe de navegación? No sabe. Pero cuando ellos estuvieron en el mar, sus discípulos estaban en el mar, con toda la experiencia de navegación que seguramente tenía Pedro, que era un pescador experimentado, y no supieron cómo andar en las circunstancias, en la tormenta. ¿Quién los salvó? Jesús, fue el carpintero. ¿Sabes qué le dijeron a Jesús varias veces? Cuando estaba iniciando su ministerio, la gente lo menospreció. ¿No es este el hijo del carpintero? Pues ese carpintero salvó a la humanidad. No sé qué carrera escogiste. Toda esa experiencia humana que tienes te ayudará en cosas humanas. Pero en cuanto a los aspectos de la vida, la sabiduría de Dios es la única que te puede salvar. Y tú puedes escoger. Hay dos maneras de aprender. O aprendes dulcemente con el consejo del papá, o aprendes con el golpe. Son dos maneras. El consejo de los papás, miren, Dios le dio mucha autoridad a los padres, mucha sabiduría también, sobre todo a las mamás. Y cuando nos dicen algo, casi siempre termina siendo así. Es una sabiduría que Dios da. Ahora, en el espíritu, en lo espiritual, Dios nos dejó aquí en el Espíritu Santo.
para que Él nos enseñe y dice, nos recuerde las cosas que Dios ya nos enseñó. Por eso el hijo huíos es un hijo que renueva su mente a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos pelear contra 3 cosas en específico. Número 1, estructuras mentales. Ahí está Romanos capítulo 12, 1 y 2. O sea, pensamientos, argumentos que nos impiden adoptar la vida de una forma mucho más estable y de una forma más eficiente. O sea, tu mente tiene que ser renovada sí o sí. Necesitas renovarla, hay que resetearla, hay que formatearla. Las computadoras hay que formatearlas cuando se llenan de virus. Bueno, la mente también se llena de virus, de muchas enseñanzas y aprendizajes que no fueron sanos o no fueron buenos. 12, capítulo 12, versos 1 y 2, donde habla de renovar vuestros pensamientos. El hijo huíos también va dejando atrás las actitudes de la carne y del mundo. O sea, lo natural. Es Colosenses 2.8 nos habla de eso. Ahí nos llama Colosenses 2.8 a vivir un estándar superior conforme a Cristo. O sea, un estándar mucho más alto que el que la sociedad nos ofrece actualmente. Y por último nos llama a dejar atrás o ir menguando a los deseos pecaminosos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice que son aquellos deseos que combaten contra tu alma. No contra el Espíritu de Dios, es contra tu alma. Los deseos de la carne es la verdadera naturaleza. El creyente debe someter su carne a su nueva naturaleza. O sea, ¿qué es tu carne? Tu humanidad. Eso básicamente lo que está diciendo Primera de Pedro acá es que aquellos deseos pecaminosos, recordemos para que entendamos esto y no lo veamos de manera religiosa, el pecado, la palabra pecado en la Biblia se traduce como errar en el blanco, equivocarme, escoger lo malo. Eso es lo que se traduce la palabra pecado. Entonces aquí dice que los deseos pecaminosos son aquellos deseos descontrolados, o sea que te llevan a cometer insensateces, errores, equivocaciones. Traduce aquellos deseos que te llevan siempre como de una manera impulsiva. El hijo tetnos, cuando sus papás lo reprenden o le dicen algo, se enoja y lo hace a propósito para desafiar a sus papás. El hijo huíos sabe que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y dice y te irá bien, y dice y tendrás largos días en tu vida. Entonces el hijo huíos dice, habla consigo mismo, ¿no? El hijo huíos, espera un momentico que después ese deseo impulsivo nos vamos a meter en un problema, es mi mamá, ojo con eso. El hijo huíos tiene conversaciones locas, ¿no? Consigo mismo, ¿no? Es como las películas, ¿no? El ángel de un lado y el demonio del otro. El hijo huíos escucha la voz de Dios. El hijo tetnos siempre reacciona inmediatamente. Y le puedo garantizar que siempre se mete en un problema más grande. El hijo huíos no confía en sus emociones. El hijo huíos es una persona que sabe que lo que Dios le dice, le muestra, lo guía a cosas muy grandes. No te dejes, ¿por qué les digo las emociones? Porque el hijo tetnos le gustan las cosas inmediatas, le gustan las cosas ya. El hijo tetnos por eso también suele alimentarse mal, porque es fan del sancocho de tienda, de la ponimalta con pan. Pero todos los días ponimalta con pan termina debilitando tu salud. Entonces el hijo huíos es un hijo que sabe que de pronto preparar un buen alimento tiene más tiempo, pero es mejor para tu salud. El hijo tetnos sabe que se puede gastar todo el dinero del salario en un solo día y digamos, es que hay que ser feliz, hay que disfrutar, la vida es una sola, es para... El hijo tetnos no se deja guiar por ninguna frase del mundo. El hijo huíos es el que sabe que si se malgasta el dinero, luego no tendrá en el mes para todo lo que necesita. Y no le puede echar la culpa a Dios.
No puedes culpar a Dios. No puedes decir, es que Dios está probando mi fe porque no me alcanzó el salario. No. Dios no prueba tu fe quitándote las cosas que son esenciales. Dios no prueba tu fe quitándote salud. Dios no prueba tu fe quitándote los recursos necesarios para todo el diario vivir. No. La vida es la que te quita las cosas y te deja vulnerable, te deja inestable. Pero el principio de Dios, el hijo maduro es un hijo que siempre multiplica. Por eso dice Dios, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Es un principio. Entonces, si tú administras bien, verás multiplicación en cualquiera de las áreas de tu vida. Nuestra nueva naturaleza nos capacita para vivir según Cristo. Nacimos de nuevo para un estándar de vida superior. Y todo creyente maduro debe anhelar la perfección cristiana. Madurez es dejar que Dios me procese. Madurez es escuchar consejos. Madurez es no actuar por impulsos. Madurez es cambiar mi lenguaje. Mi lengua edifica o destruye fe. Cuando yo tengo alguna circunstancia y mi lengua actúa con queja, me estoy autodestruyendo. Porque estoy hundiendo mi fe. Entonces, ¿cómo reaccionas tú en tus circunstancias? Bueno, ahí sabrás qué tan maduro estás. Dios no se burla de nosotros y Dios no nos juzga. Siempre Él te va a recibir, te va a enseñar. Pero perdemos mucho tiempo valioso y damos muchas vueltas porque la inmadurez nos retrasa. La inmadurez nos hace tener que hacer las cosas una y otra vez. La inmadurez nos cuesta lágrimas. La inmadurez nos hace perder cosas que amamos. La inmadurez nos hace tener problemas de salud. La madurez nos salva, la madurez nos cuida, la madurez permite que nosotros seamos personas exitosas en todo tiempo. La madurez siempre está pensando el hijo tetnos piensa en lo inmediato, pero el hijo huios o maduro piensa en la consecuencia. Por eso no se equivoca tanto, porque piensa más en lo que va a pasar después de esa acción que en la misma acción. Y eso es lo que nos hace ser verdaderos cristianos. Ahora usted se entenderá por qué dentro de las iglesias hay muchas personas que no parecen cristianos, porque son hijos tetnos.